Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias por la bondad de Dios. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro gran Dios Todopoderoso para meditar en su palabra. Hoy nos toca meditar en el libro de Miqueas, capítulo 6, del 1 al 16. De esta manera, pues, dice la palabra de nuestro Dios. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que te salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvistes, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6, del versículo 1 al 16. Gracias por la bendición de nuestro Dios que nos permite meditar entonces en este capítulo
que primeramente vemos la controversia de Jehová contra Israel y posteriormente vemos lo que él pide de su pueblo. Estos versículos del 1 al 5 están escritos en forma de contienda judicial. Miqueas, como encargado de negociación en nombre de Jehová, tiene que abrir el caso. Se nos ofrece aquí un contraste conmovedor entre la misericordia y la fidelidad de Dios, por una parte, y la ingratitud y superstición de Israel, que son su ruina, por otra parte. Miqueas apela a la conciencia y al corazón de los israelitas para que digan, versículo 3, ¿por qué están contra su Dios? Invita a la tierra desde sus cimientos hasta los montes más altos, testigos mudos, pero perpetuos, de pecado a lo largo de las edades. ¡Qué ternura la de Dios al contender así con sus criaturas! ¿Cómo repite lo de pueblo mío? Del versículo 3 al 5. Dios no menciona los pecados de Israel, sino que pregunta solamente cuáles han sido sus propias faltas. Para información, diré pues que estos versículos se recitaban o cantaban en aquellos tiempos santos durante la ceremonia de la adoración. A pesar de que eran ellos los que tantos y tan graves pecados habían cometido, es Él quien les pregunta qué les ha hecho o en qué les ha molestado para que se aparten así de Él. ¿Les ha mandado cosas demasiado pesadas? Isaías 43:23. ¿O ha dejado de cumplirle alguna de sus promesas? Jeremías 2:31. Al contrario, son ellos los que han molestado constantemente a Dios. Isaías 43:24. Preguntas parecidas a estas son las que hace a su viña en Isaías 5:4. Dios les trae a la memoria los grandes favores que les ha hecho en el pasado. La liberación de Egipto, versículo 4, que fue un rescate a precio de dinero de la casa de servidumbre. Les dio también a Moisés como libertador y legislador, a Aarón como sumo sacerdote para hacer expiación por ellos, y a María para enseñar y guiar a las mujeres. Jeremías 2, 6 y 7. Oseas 11:1, 12:13, Amós 2:10. Todavía más, en el versículo 5, cuando Balac, rey de Moab, buscó la ruina de Israel y alquiló a Balaam para maldecir a Israel. ¿Qué es lo que dijo Balaam? Números 22-24. Dios no permite que nadie maldiga a su pueblo. Salmo 105, 14, 15. Pero ya desde Génesis 12:3. Desde Sittim hasta Gilgal 5b, hay que suplir. Recuerda lo que pasó
puesto que Balaam no cruzó el Jordán hasta Gilgal, sino que fue muerto en tierra de Madián. Número 31:8. Sittim propiamente, Sittim, fue el primer campamento desde que Israel se encontró con Balaam. Número 25:1. Así como fue también el último que ocuparon al este del Jordán, mientras que Gilgal entre Jericó y el Jordán fue el primer campamento que tuvieron en la orilla occidental, ya en Canaán. Allí se cerraba la gran etapa intermedia de la gran gesta, las justicias de Jehová. Versículo 5 al final. En favor de su pueblo, cada uno de nosotros, peregrinos desde nuestra conversión hasta nuestra entrada en el cielo, puede escuchar también cuando no obedecemos a nuestro Padre, andamos según la carne y nos olvidamos de sus muchos y grandes beneficios, su voz que nos dice: ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué gran creador! ¡Qué gran Padre! ¿Con qué ternura hace esta pregunta? Mis amados hermanos y amigos, al escuchar el tono de esta pregunta, ¿no se sensibiliza usted en su corazón y en su espíritu cuando Dios mismo hace esta pregunta? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dios es nuestro creador. Pero ¿por qué razón se rebaja hasta este punto? ¿Saben por qué? Porque Dios ama al hombre, ama a su criatura, ama a la hechura de sus manos, ama a aquel ser que fue hecho semejante a él. De manera que Dios le duele, le conmueve que la actitud de los hombres sean tan graves, sean tan pecaminosos y que conlleva al camino de la perdición. Esa es la razón por qué Dios hace esta bendita pregunta, como que asemejándose al nivel de cada ser humano. Mas, sin embargo, en la profundidad de la palabra, Dios es creador y yo soy una hechura de sus manos. Una altura tan grande en donde está Dios y un sitio tan bajo en donde estoy yo en la tierra. Cada uno de nosotros vivimos en esta tierra, mas sin embargo, muchas veces nuestros corazones están tan soberbios que nos hacemos tan grandes como que si fuésemos Dios mismo. Permítame entonces decir que Dios hace esta pregunta tan tiernamente por su misericordia, por su amor hacia el hombre. Ahora el pueblo parece convencido y ansioso de obtener el favor de Dios a toda costa, pero ignora los medios. La respuesta de Israel demuestra cuán poco conocen y entienden
cuál es el culto y el servicio que verdaderamente agrada a Dios. ¿No tiene esto ninguna aplicación a nosotros? Claro. ¿Cuántas veces nos hacemos el que no sabemos cuando realmente hemos conocido los procedimientos que es y cuál es lo que pide de Dios para adorarle? El pueblo responde en el versículo 6 y pregunta, no a Dios sino al profeta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y me postraré ante el Dios de las alturas? Esta expresión se encuentra solamente en esta sagrada escritura. También hace notar el mismo autor que el verbo kafá, postrarse, se encuentra solamente en textos como Salmos 145, 14, 146, 8, Isaías 58, 5. Piensa pues el pueblo en ofrecer dones con los que aplacar a Dios, como se hace con alguien que, por alguna razón, está enemistado y es preciso hacer algo para volver a congraciarse con él, como hizo Jacob para congraciarse con su hermano Esaú, allá en Génesis 33, 8 al 11. Lo que la ley ordenaba era sacrificios, especialmente holocaustos consagrados totalmente a Jehová. Conforme a Levítico 9:3, piensan que lo más agradable a Dios será ofrecerle mejores animales. Versículo 7. ¿O será cuestión de cantidad? Miles de carneros, 10,000 ríos de aceite para libación. ¡Qué pregunta tan más profunda, pero en forma negativa! Como desconociendo el método, la forma de agradar a Dios. La última pregunta, la más desesperada de todas. ¿Daré mi primogénito por mi prevaricación? O sea, por mi pecado. Versículo 7b. Esta pregunta es o simplemente retórica o muestra la nefasta influencia de los pueblos idólatras en el pueblo de Dios. Es cierto que los primogénitos pertenecían a Jehová, Éxodo 12, y tenían que ser redimidos. Pero los sacrificios humanos estaban prohibidos en la ley bajo pena de muerte. Veamos dos observaciones finales acerca de este versículo 7. Al hablar de la imposible expiación, versículo 7b, ni aun a costa de la vida del primogénito, el texto sagrado tiene en hebreo los términos peshá, prevaricación, o jactá, término genérico para pecado, aunque no son propiamente sinónimos. Aquí aparecen en paralelismo de sinónima. La última frase nos ofrece un contraste singular. El fruto de mi vientre,
por el pecado de mi alma. La desproporción salta a la vista. Nada que proceda del hombre, aun cuando sea algo tan entrañable como la vida del hijo primogénito, puede expiar por el pecado que constituye la barrera entre el hombre pecador y el Dios santo. Viene ahora el versículo 8. Del que alguien ha citado, ha dicho, que es el dicho más grande del Antiguo Testamento. Si no es el más grande, ciertamente es un magnífico compendio de la verdadera piedad. Dice así a la letra en el original: te ha declarado Dios, oh hombre, qué es lo bueno y qué demanda, mas no como un deseo que como un mandato riguroso de ti, salvo el hacer justicia, mishpat, el derecho ajeno que hay que respetar y amar benevolencia, Hesed, y ser humilde para caminar con Dios. Mis amados hermanos, sabemos que Dios había instituido el sacerdocio y los sacrificios. Como ya hemos advertido en otros lugares, tampoco aquí los reprueba, pero lo que Él requiere y desea por encima de toda observancia o exterior es la disposición interna del corazón, lo que marca el tono general de la conducta y el carácter personal del individuo. Por eso, demanda la obediencia, no en lugar del sacrificio, sino por delante del sacrificio, para conferirle lo que de más aceptable tiene para Dios. El profeta declara concisamente lo que Dios desea de todo hombre. El profeta aclara precisamente que no es una nueva revelación al decir te he declarado. El pueblo es culpable por ignorarlo. El gran programa que el profeta presenta podría llamarse un compendio de la enseñanza de Amós, justicia, de Oseas, piedad, bondad, e Isaías, humildad. Como ya hemos insinuado al dar el texto literal del versículo, la justicia, que de aquí se habla, consiste en adherirse a lo que es justo y equitativo en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Se trata, pues, de respetar los derechos inalienables de la persona humana. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso que nos indica de la mejor manera de acercarnos hacia Él, pero también de relacionarnos de una manera amorosa hacia nuestros semejantes. Permítame entonces decir de esta manera: en cuanto al hebreo Hesed, que suele traducirse por misericordia, sabemos que comporta la idea de benevolencia, de un amor activo, fiel y constante que nos inclina a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que nos dice Gálatas 6:10.
pero solo puede hacer el bien quien tiene el corazón inclinado a hacer el bien. En cuanto a la justicia, basta con cumplirla, pero la misericordia no basta con hacerla. El amor es acompañamiento esencial de toda misericordiosa. El tercer elemento del cual Dios está pidiendo aquí consiste en caminar humildemente con Dios, o como dice literalmente el original, en ser humilde para caminar con tu Dios. Sin humildad no se puede tener comunión íntima con Dios, pues solo se arruina de veras a Dios el que es consciente de que depende en todo de Él. La humildad exige que el hombre esté contento con lo que la voluntad divina dispone, que esté listo para aprender de Dios y someterse a su guía. Tenemos pues aquí como un epítome de toda la ley y aún de todo el Evangelio, en cuanto que connota una justicia puesta en práctica. Mis amados hermanos, es algo que nos permite ver en este pasaje algo muy práctico. La devoción conduce a la humildad al temor del pecado, el temor del pecado a la santidad al Espíritu Santo. Esto es lo que distingue la ética judía de la griega. Todo lo heroico es insignificante y perecedero. Toda sabiduría y virtud es incapaz de pasar el test crucial a menos que sean frutos de la humildad. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que podemos ver de esta manera cómo Dios nos permite entender este pasaje. Ahora veamos la última parte de los versículos 9 al 16. Pecado y castigo se entremezclan en estos versículos. Los pecados son muchos y flagrantes. Qué triste contraste con el versículo 8. En vez de la actitud que el versículo 8 describe, tenemos ahora a Israel que fracasa en todos los sentidos de la ética que Dios requiere del hombre, y el centro mismo del reino es también el centro del pecado. Falta el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría y del conocimiento, lo que nos dice Proverbios 1:7 y 9:10. Escuchad la vara, dice literalmente el versículo B9, como si dijese: protestad diligente atención, porque el castigo está cercano. La bendición comienza cuando el alma admite la justicia y rectitud de Dios en sus medidas disciplinarias. ¡Qué catálogo de pecados en los versículos 10 y 12! Los castigos aparecen especialmente en los versículos 13 y 15. Israel ha sufrido bastante, pero le espera todavía más. Todos aquellos que usaron medios injustos o ilícitos para enriquecerse más de lo debido y de lo honesto, serán privados de lo necesario o conveniente. Oseas 4:10, Sofonías 1:13. Será, en cierto sentido,
una aplicación de la ley del talión. Lo que tiene todo bien merecido, porque el versículo 16, en lugar de seguir los estatutos de Dios, han seguido las normas de Omri, el perverso fundador de la ciudad de Samaria. Allá en Primera de Reyes 16:25. Y del idólatra Acab, Primera de Reyes 16:33. ¿Y quién lo hizo eso? ¿Solamente Efraín? No. El profeta se refiere aquí directamente a Judá, porque era Judá precisamente donde se habían copiado e imitado las prácticas paganas del reino del norte, especialmente en cuanto al culto de Baal, al lujo de los jefes, a la opresión de los pobres. Dice Dios por boca del profeta: el oprobio de mi pueblo, que es al final del versículo 16. Cuando un pueblo que ha sido floreciente es puesto en desolación, viene a ser el asombro de unos y el triunfo de otros. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, ahora que sus pecados y los juicios de Dios habían dejado asolado al país. El haber sido antaño el pueblo de Dios repercute tanto más en oprobio de ellos, pues sus enemigos dirán: estos son pueblo de Jehová. Ezequiel 36:20. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos permite discernir en este capítulo que hay un juicio, hay un castigo. Pero ¿qué es lo que pide Dios para que llegue este arrepentimiento en los corazones del pueblo de Israel? Veamos lo que dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. 3 cosas importantes. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas tan fundamentales lo que pide nuestro Dios, que eso es lo que debe de hacer todo creyente, todo cristiano o seguidor de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero más que nada, si usted no tiene de estas 3 cosas o elementos, no hay nada ante Dios. Por mucho que usted denote la humildad, pero no hace justicia ni hace misericordia, no hay nada. Tiene que ser los tres elementos significativos ante Él para que Dios pueda justificarlo a usted de todos sus pecados. En el pasaje, en el mensaje anterior, vimos el arrepentimiento que declaró Oseas. Acá Miqueas está declarando 3 cosas para que usted y yo podamos tener el perdón de todos nuestros pecados. Amar la justicia, amar la misericordia y ser humilde delante de Dios en todo nuestro transitar para que podamos mantener
esa vida agradable delante de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por esta bendición tan grande que ha puesto delante de nosotros para que meditemos y podamos comprender que Dios sigue amándonos, que con una ternura nos permite saborear y disfrutar este pasaje. Así hagamos pues que con una ternura vayamos hacia Él y de esta manera reconocer a nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador y nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Permita pues que en esta noche hayan escuchado o escucharán su palabra, que llegamos a cada uno de ustedes en sus hogares y desde aquí les enviamos la bendición de nuestro Dios Todopoderoso y la paz de cada vez que meditemos en la palabra. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, disfrutando en estos momentos de todas las bendiciones que han recibido durante el día. Gracias. En el amor de nuestro Señor Jesucristo pedimos todas estas cosas. Señor Jehová de los ejércitos, bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que aún no se han arrepentido, que aún no caminen en ese transitar donde tú quieres que vayamos. Considéranos y perdona todas nuestras iniquidades. Gracias, en el amor de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.